Hola, esta semana te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para poder hacer la semana número 4 de herramientas para la empleabilidad, que se trata básicamente del Design Thinking. Pero antes de eso, vamos a revisar el calendario, porque es muy importante que veas todo lo que tienes que entregar esta semana. Retomemos, en el video de la semana 1 te enseñé todo lo que tenías que saber sobre el módulo, cómo funcionaba y cómo contestar los foros si es que quisieras hacerlo. Este video está de forma gratuita en el canal, así que si te interesa repasarlo, si todavía no lo has visto, te invito a que lo veas. La semana número 2 hicimos un trabajo donde ideaste una idea de innovación y en base a esa hiciste las 6 ideas del sombrero de pensar y respondiste unas preguntas. Esto te lo evaluaron en la semana número 3. Por lo tanto, es importante que hagas todas las correcciones que te pudo haber hecho tu profesor. Y si tu profesor no te hizo ninguna, igual tienes que agregarlo en el trabajo. Luego, en la semana número 3, revisamos todo lo que tiene que ver con el perfil del usuario. Y aquí hay algo súper importante que me han preguntado ahorita esta semana. Todas, pero todas las 8 semanas de trabajo, que en realidad son 7, se hacen en base al mismo proyecto, que es el que entregaste la semana número 2. Por lo tanto, tu proyecto de la semana número 2 es el que vas a tener que hacer después el perfil de usuario y el que vas a tener que hacer ahora el design thinking. Pero la corrección de la semana 2 o no corrección, la semana 3, que es el perfil de usuario, y lo que haremos es en este video, tienes que entregarlo a más tardar el 21 de septiembre. Y eso es súper importante, ¿sí? Recuerda, te hayan puesto correcciones o no, tienes que sí o sí agregar la semana 2, porque esto es un portafolio. Eso quiere decir que al final, cuando entregues en la semana número 8, vas a tener un solo gran archivo Word con toda la información de las semanas anteriores. Y eso te lo van a evaluar como una nota final, ¿sí? Ahora, partamos. Las instrucciones de esta semana dicen que, primero, como te dije, tienes que agregar todos los avances de la semana 2 y de la semana 3, aparte de los que haremos ahora, incluyendo las observaciones hechas por el docente. Repito, es súper importante, ¿sí? Y además, la semana 3, que es el diseño del perfil de la persona y el mapa de empatía. Si no sabes cómo hacer eso, te recuerdo que eso está en el video de la semana 3 explicado. Y ahora, lo primero que tenemos que hacer es describir qué actividades y herramientas utilizarías para desarrollar tu idea de negocio, considerando las 3 fases del método de pensamiento de diseño o design thinking. Vamos a revisar. ¿Qué es el design thinking? Bueno, el design thinking se refiere en sí a distintas fases a través de las cuales fuiste ideando tu proyecto de innovación, ¿sí? Les recuerdo nuevamente, se supone que esto es como emular, imitar o actuar un poco lo que tú habrías hecho si es que estuvieras trabajando en una gran empresa de diseño o en alguna incubadora de proyectos, ¿sí? Generalmente lo que te piden acá es que tú hagas todos los pasos que hubieses hecho normalmente para crear una idea, ¿sí? Por lo tanto, el design thinking, a través de distintas herramientas de diseño generalmente, que se asocian al diseño, porque tienen que ver con colores, con imaginación y con distintas ideas, tú vayas buscando un proyecto de innovación y generes soluciones para este. Ahora, te va a parecer súper extraña un poco esta semana, porque en el fondo lo que te están diciendo es que tienes que volver a describir cómo llegaste a tu idea de la semana 1. Después de que ya hiciste, avanzaste, digamos, con el perfil de usuario, ahora nos están pidiendo volver a hacer eso. Y yo te voy a explicar cómo. Primero, el design thinking tiene 3 fases. La primera fase de inmersión tiene que ver con empatizar y definir tu proyecto. ¿Sí? Tiene que ver con que cuando dijiste en la semana número 2, oh, ¿qué quiero hacer? Y yo les recomendaba que hicieran algo que ayudara mucho a su comunidad o que los apasionara mucho a ustedes, me refería a esto. Entonces,
la fase de inmersión tiene que ver con cómo exploramos y focalizamos el problema que identificamos, ¿sí? Tiene que ver netamente con describir todo aquello que te inspiró a crear esa idea de innovación. Pero no tiene que ver con una inspiración tuya, sino que según esto, tú tendrías que haber realizado una serie de acciones para poder llegar a descubrir esa idea, ¿sí? Dentro de las acciones que se hacen en esta fase, están, por ejemplo, observar mi entorno, hacer encuestas a la gente de la comunidad, eh, tiene que ver también con sesiones de grupo, o sea, juntarme con personas, hacer entrevistas, hacer perfiles y mapas de la empatía. Por lo tanto, antes de explicarte cualquier cosa, en esta parte del trabajo tienes que sí o sí poner que te basaste en el perfil de usuario y en el mapa de empatía. ¿Por qué? Porque eso lo hiciste en la semana 3 y eso sí o sí está en la etapa de inmersión. Ahora, te doy ejemplos. Por ejemplo, hemos hablado toda esta semana de los dos ejemplos grandes que he usado yo, que uno es, ¿cómo se llama esto? Es el emprendimiento que hice yo acerca de una web para emprendedores de localidades rurales, en Chiloé específicamente, y la segunda es la que estoy inventando con ustedes, que tiene que ver con las recetas de cocina, en la cual tú ponías las listas de ingredientes y te aparecían mágicamente las recetas que podías hacer con eso, ¿se acuerdan? Entonces, en la fase de inversión, en relación al proyecto de los emprendedores, yo puse en mi trabajo que lo primero que había hecho era observar la problemática. Me había dado cuenta de que en realidad los emprendedores habían bajado mucho sus ventas por el COVID. Entonces hice una encuesta entre mis emprendedores más cercanos para identificar qué tanto les había afectado la falta de digitalización por el tema del COVID, ¿sí? Después puse que una vez que ellos habían confirmado la gran baja de sus ventas, se habían dado cuenta que les costaba mucho tomar las cosas online. Y que finalmente a través de estas encuestas había rescatado gente y es con esta gente habíamos formado un grupo de WhatsApp. Y en ese grupo de WhatsApp habríamos hecho sesiones de lluvias de ideas para ver cómo podíamos solucionar este problema. Si se dan cuenta, que aquí voy a ser súper honesta, todo lo que les dije jamás lo hice, pero esta es la idea del trabajo, lo vuelvo a repetir, es que ustedes hagan como una especie de juego de rol o de actuación diciendo las cosas que habrían hecho normalmente para hacer esta idea. Por ejemplo, si tomamos la idea del diseño de cocina, perdón, de la aplicación de cocina, yo podría decir que hice una encuesta entre mis amigos y llegamos a la conclusión de que a todos nos costaba mucho cocinar. Después, en distintas páginas de Facebook, me di cuenta que existían muchas páginas o grupos donde la gente preguntaba qué podía cocinar y que no sabían qué cocinar con los ingredientes que tenían. Entonces, en base a eso, yo podría haber tomado un grupo de gente, haber hecho un grupo de WhatsApp o de Instagram o de cualquier red social, no sé, un foro, lo que ustedes quieran, y me hubiese contactado con esa gente, les hubiese planteado esto. Entonces, a través de la lluvia de ideas, hubiésemos podido llegar a esta aplicación. Ya, cosas importantes que tienen que saber de acá. Si se dan cuenta, yo les he nombrado varias veces encuestas, les he nombrado también varias veces mapas mentales. Puede ser también sesiones de grupos, entrevistas. Ya, ¿por qué esto es importante? Porque las principales como herramientas que se utilizan en la fase de inmersión son esas, son observar mi entorno, realizar encuestas, ya sea a los más cercanos, a los amigos de tus amigos o a gente que está alrededor. También se usa muchísimo sesiones de grupo, ¿sí? Que debido a la pandemia también podemos decir que son sesiones online. También puedes hacer entrevistas. Y como te decía, tú ya hiciste el perfil de tu persona y ya hiciste el mapa de empatía, por lo tanto eso sí o sí lo tienes que poner. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que poner en mi trabajo? Tendría que poner algo parecido a esto, tendría que decir. Luego, realicé el proceso de, y ahí tú ves si le pones pensamiento de diseño o design thinking, y en base a las 3 fases realicé los siguientes procedimientos para poder, digamos, testear mi idea.
no usen las mismas palabras que yo, les vuelvo a recordar el tema del plagio, pero esta es la idea principal. Entonces ponen, 1, fase de inmersión, que es la que estamos viendo. A través de la fase de inmersión, yo observé esta temática en mi comunidad, vi quiénes eran los más afectados y les realicé encuestas o les pedí que nos juntáramos a conversar, o hice entrevistas a ciertas personas sobre mi temática. Por ejemplo, si tu temática es sobre, no sé, cuidado de adultos mayores, tú tendrías que haberte acercado a tu comunidad, a distintas familias, haber ido, por ejemplo, no sé, a un asilo de ancianos, acercarte a tus vecinos mayores y preguntarles. Lo importante aquí es que lo que tienes que hacer es identificar y describir cómo lo identificaste. Vuelvo a decir, nada de esto tiene que ser verdad, nada de esto lo tienes que haber hecho. Pero eso es lo que se espera cuando uno empieza a hacer un proyecto, digamos, en una incubadora o una innovación verdadera. ¿Sí? Entonces, repito, la fase de inmersión, tú tienes que describir todo lo que puedes haber hecho, ya sea con mirar, hacer encuestas, juntarte con personas, súper importante, recuerden, hacer el perfil de tu usuario, hacer el mapa de empatía, hacer grupos de Facebook, conectarte con gente con mismos intereses, visitar ONG y cosas así. Lo importante es que aquí describas qué es lo que hiciste, qué acciones, ¿sí? Tienen que ser acciones que te llevaron a profundizar y a enfocar tu problema o problemática y decidir que eso era lo que tú querías trabajar, ¿sí? La segunda fase se llama fase de ideación y tiene que ver con idear, o sea, con todas estas ideas que saqué después de haber hecho encuestas, de haber hecho, no sé, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, redes sociales, el mapa de la empatía, el perfil del usuario, y todas las cosas que pusiste en la fase anterior, como observar tu entorno, que, ojo, es súper válido también eso como una parte de la fase de inmersión, tú sacaste ideas, ¿cierto? Y si te recuerdo, en la semana número 2, tú pusiste claramente en tu trabajo que a través de la lluvia de ideas, o a través de los mapas mentales, o a través de los juegos de rol, ¿se acuerdan? Que en ese video puedes volver a revisar ahí todo lo que vimos como las formas de encontrar una idea. Bueno, aquí, en esta fase, tienes que retomar eso. Y tienes que poner lo que tú pusiste en el trabajo. Por ejemplo, yo usé la lluvia de ideas, por lo tanto, yo en mi fase de ideación, lo que debería poner es que después de haber conversado con, voy a tomar el caso de los emprendedores, después de haber conversado con todos estos emprendedores, hicimos nuevamente una reunión y en esta reunión, a través de una lluvia de ideas, fuimos sacando los principales conceptos o las principales ideas de la problemática que ellos tenían. Que como les he dicho un montón de veces, en mi caso de mi trabajo, esas problemáticas eran que no tenían acceso a las comunicaciones, que no tenían otra forma de vender sus productos. Y entonces, en la medida que fuimos conversando con esta lluvia de ideas, pudimos seleccionar este proyecto web. O por ejemplo, en el caso de la aplicación de cocina, yo podría decir lo mismo, que seleccioné un grupo de personas que nunca sabía qué cocinar o que eran muy mañosos para comer y nos juntamos, hicimos una lluvia de ideas que puede ser perfectamente virtual, videoconferencia, Zoom, grupos de WhatsApp, de Instagram, lo que ustedes quieran. Y empezamos a conversar de que en realidad les costaba mucho y que sería genial que existiera algo que les pudiera decir qué cocinar. Y después de mucho conversar, llegamos a hacer una aplicación. ¿Se dan cuenta? En el fondo lo que tienen que hacer es decir, que tomaron al usuario en cuestión que eligieron en la semana 3, conversaron con él y en base a lo que pusieron en la semana 2 para definir, y esto es súper importante, si pusieron en la semana 2 que habían usado el mapa mental, en esto tienen que decir que a través de la realización de un mapa mental, si usaron lluvia de ideas, a través de la lluvia de ideas, si usaron un juego de rol, a través del juego de rol, sacaron los conceptos más importantes y pudieron identificar cuál era el modelo de innovación que se necesitaba. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que poner en el trabajo. Tienen que poner, ya les dije, bla, 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 usé el design thinking, una fase de inmersión, a qué público fue el que identifiqué para hacer acciones.
Fase de ideación 2. Luego de que me junté con este público a través de una modalidad, como les dije, puede ser online, puede ser reuniones, ustedes inventan lo que quieran, seleccionamos a través de el sistema que ustedes pusieron en la semana 2, ya sea, vuelvo a repetir, lluvia de ideas o mapa conceptual, hicimos una selección de ideas, que si se recuerdan, son esas 3 ideas que ustedes pusieron también en la semana 2, y ponen, nos juntamos y en relación a esto resolvimos que estas eran las mejores ideas. Y ustedes ahí ponen las ideas nuevamente muy sobrepuestas, así rápido. Y por último, está la fase de prototipar, que nos va a llevar también a testear. Prototipar significa nada más y nada menos que hacer un prototipo de su emprendimiento. Entonces, les explico nuevamente. Se supone que en la fase de inmersión tú observaste el problema y te juntaste con personas que tenían como el mismo problema que tú habías identificado. En la fase de ideación te reuniste con ellos y lograron encontrar algún tipo de solución a este problema que habían visto. Entonces, como en la fase de ideación tú seleccionaste una idea, recuerda, eso es súper importante, que a través del mapa o de la lluvia de ideas tú seleccionaste algo, que es la idea en el fondo que estás trabajando en tu portafolio. Luego en la fase de prototipado tú deberías hacer pruebas de eso que elegiste. Por ejemplo, en el caso de mi trabajo de los emprendedores, mi fase de experimentación o prototipado consistía simplemente en hacer el diseño de la web, o un dibujo o una lista de todo lo que tenía que llevar el sitio web para poder solucionar la necesidad que yo estaba haciendo en mi trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la aplicación de recetas, mi prototipado sería efectivamente hacer, no sé, un listado con todos los ingredientes más comunes en la cocina. Comenzar a acercarme a personas que pudiesen programarla, ¿sí? O elaborar un diseño de qué colores tendría, de cómo se vería, ¿sí? Hacer pruebas offline, eso quiere decir sin conexión, de algunos usuarios para que pudieran navegar y ver si en realidad les hace fácil o difícil. Lo que tienen que hacer entonces en este prototipado es describir cómo harían pruebas de lo que están trabajando en su idea. Si es una aplicación, tiene que ver con hacer pruebas de cómo funciona esta aplicación con usuarios. Si es un sitio web, de cómo hacer esto. Si es un servicio, tendrían, por ejemplo, que acercarse a ciertos usuarios, describirles el servicio y, y que ellos te pongan nota, por ejemplo, a través de una encuesta. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta fase tiene que ver con eso, con cómo yo haría que mi emprendimiento funcionara, o sea, la idea que estoy haciendo, cómo llegué a ella a través de acciones, cómo la seleccioné con otros y cómo hago el prototipo o modelo de esta. ¿Sí? Entonces hacen los 3 puntos y los van describiendo. Recuerda que si tienen cualquier duda de esto, lo pueden escribir en mi grupo para que nos sirva a todos. Y segundo, recuerden que es todo del mismo proyecto, del proyecto que hicieron en la semana 2, ustedes van respondiendo todo esto. Y también les vuelvo a recordar, como cada semana, que esto no es verdad. Sí, es súper raro el ramo, yo lo sé, es súper difícil creer que tengamos que inventar tanto, pero recuerden, es como si tuvieran todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo y pudieran hacer esto de la forma que quisieran. Por lo tanto, nada está malo, piensen en grande y pongan todo, pero absolutamente todo lo que les ocurra, ¿sí? Por otra parte, en esta fase, recuerden también que es materializar la idea. Por lo tanto, sí o sí tiene que ser como el inicio de lo que harían para comenzar a hacerlo. Como les dije nuevamente, y a riesgo de sonar repetitiva, pero quiero que les quede súper claro, si lo tuyo es una aplicación, tendrías que partir haciendo algo de la aplicación, eligiendo colores, no sé, eligiendo estructura, eligiendo al que te la va a programar. Si lo tuyo es un sitio web, también. Si lo tuyo es un servicio, no sé, de limpieza o de deporte, buscando usuarios para comenzar a probar el servicio, o haciendo un listado de las características del servicio, o buscando, no sé, el logo o la publicidad de cómo vas a presentar el servicio, o empezando a acercarte a la gente para mostrarle cómo es el servicio. Lo importante es que aquí tienen que ser cosas materiales, cosas que te lleven a formar un prototipo de aquello y de testearlo, porque la fase del prototipado también tiene que ver con testeo.
¿sí? Aquello que tú haces para tener un prototipo es lo que posteriormente vas a testear. Luego nos piden que respondamos las siguientes interrogantes, ¿sí? En relación a estas interrogantes, ¿qué ventaja le entregaría a su propuesta el utilizar la metodología de pensamiento de diseño? Lo que te están preguntando aquí es, luego de haber hecho estas 3 etapas, donde recuerden, pueden hacer lo que quieran y poner lo que quieran siempre que respeten las etapas, ¿cómo esto te va a hacer a que tu propuesta sea mucho mejor? Y en el fondo lo que tienes que responder aquí, con tus palabras nuevamente, si no te va a saltar plagio, es que esta etapa va a ser muy beneficiosa y te va a ayudar a organizar, a comprender y a poder materializar la opinión y las necesidades de los usuarios. ¿Ya? Vas a poder hacer prototipos, vas a poder hacer testeos y con eso te vas a asegurar en el fondo que a futuro tu idea va a funcionar. Y en el caso de que no funcionara en estas fases, y vas a poder hacer todas las modificaciones a futuro que te permitan que sea una idea de negocio que sea muy rentable. Eso es lo que tendrías que responder con tus palabras. Luego, ¿qué fase de la metodología presenta una mayor complejidad de ejecución en relación a tu idea? Aquí tienes que hacerlo netamente con tu idea. Por ejemplo, si lo que más te va a costar es creer, a ver, paremos un poco. Esto también tiene que ver con cómo fue tu experiencia para crear tu idea para este portafolio. Por ejemplo, si lo que más te costó fue encontrar la idea, obviamente lo primero que tienes que poner es que la fase que fue más difícil para ti fue la inmersión. ¿Por qué? Porque te costó mucho focalizar, explorar, observar cuál era el problema en tu entorno, ¿sí? Luego, si en realidad la frase que más te costó fue llegar a pensar o seleccionar un proyecto de los muchos que habías pensado, tienes que poner que la fase que más te costó fue la ideación, que fue seleccionar la problemática porque tenías muchas problemáticas que te llamaban la atención y te costó muchísimo encontrar una. O por último, que es la que yo puse en mi caso, es que a mí la fase que más me había costado era de prototipeo. ¿Por qué? Porque como les comentaba, yo en el trabajo 2 puse que era súper necesaria mi plataforma web de ventas, porque en realidad acá no había mucho acceso a las comunicaciones, no había mucho acceso a la tecnología. Por lo tanto, lo que más me había costado hacer era diseñar una web y luego hacer que la gente lo usara. Por esto, y esto quiero ser muy majadera en decirlo, es importante que la respuesta a estas preguntas sea coherente con tu trabajo para atrás. Por ejemplo, si estás diciendo en tu trabajo, piensen en el sombrero negro, eso es lo más fácil. Si pusiste en tu sombrero negro que lo que más te iba a costar era ingresar por la idiosincrasia del lugar, obviamente lo que más te va a costar es la fase de prototipado. Si en el sombrero negro pusiste cosas que eran muy emocionales, obviamente tiene que ver eso con la fase de inmersión, que va a ser la que más te va a costar. Y así, la idea es que al responder la pregunta de qué fase presenta mayor complejidad de ejecución, o sea, para ti hacerla en relación a tu idea, respondas con aquello que va a ser más difícil para ti implementar, ¿sí? Te lo vuelvo a decir, si es que no tienes idea qué poner, yo creo que lo más fácil es poner que te va a costar la fase de prototipeo, ya que vas a tener que hacer una plataforma o vas a tener que hacer esta plataforma de forma muy rápida para comenzar a probarla y rápidamente pueden empezar a aparecer los problemas básicos o que puedes encontrarte con que para que la gente que para la gente no va a ser muy atractiva y te puede empezar a generar a ti desconfianza con tu idea. No sé, puedes poner lo que quieras. Lo importante es que justifiques por qué una de estas 3 fases que vimos acá, inmersión, ideación o prototipado, va a ser la más difícil para ti. De hecho, mientras la redactabas, si alguna te resultó más difícil, esa es la que yo pondría. Nuevamente, ¿cómo se podría asumir o disminuir la complejidad anteriormente? A ver, yo creo que acá no hay respuestas malas. Y en el fondo lo que tienes que decir es cómo mejorar lo que pusiste en la pregunta B. En mi caso, ¿se acuerdan que yo había puesto en la pregunta D que en la fase más difícil para mí había sido el prototipeo por el tipo de que costaban mucho las comunicaciones, entonces me iba a costar mucho probar un sitio web en un lugar donde no había mucha conexión a internet? Entonces, yo puse que para eliminar dicha complejidad,
quizás no lo tenía que probar directo con los usuarios finales, por decirlo así, que lo iban a probar directamente, sino que lo que tenía que hacer era meterme a redes sociales o en plataformas que ellos ya conocían y que ya usaban, y eso tomarlo como un punto de partida para empezar a hacer las ventas. O mostrárselo a usuarios que estaban fuera como de este grupo, pero que me podían ayudar mucho a ver cómo funcionaba. Por ejemplo, si este fuera el caso de la aplicación de cocina, yo podría decir que mi mayor complejidad iba a hacer la aplicación, porque resulta que una aplicación tiene que servir en muchos modelos de celulares. Entonces, lo que yo habría hecho para empezar es hacer el prototipo en algunos celulares, y para eliminar la complejidad, hacer esto para los celulares más comunes, o hacer una para iPhone y para Android y que se adaptara a todos. O cómo puedo disminuir eso contratando una empresa que fuera especialista en hacer aplicaciones. En el fondo lo que tienes que responder aquí es cómo solucionar el problema que identificaste en la fase anterior. ¿Sí? Y eso es lo que tienes que entregar en la semana 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir las 3 fases. Recuerda, como si tuvieras todo el dinero del mundo, todo el tiempo del mundo y todas las posibilidades del mundo, tú solo inventas y redactas. Y luego responder estas 3 preguntas. ¿Sí? Cosas importantes que no te dicen las instrucciones, pero que las vamos a revisar igual. Siempre tienen que actualizar la introducción. ¿Cómo se actualiza la introducción? Tú en la introducción, ¿te acuerdas que hablamos en la semana 2 de que lo ideal es que fueras poniendo el contexto y las cosas que fueras haciendo? Por ejemplo, tu introducción, no sé, debería ser en relación a tal caso y dar como detalles de la problemática que encontraste. Luego debería venir un par de líneas que dijeran, en relación a esto voy a crear esta idea de innovación. Y luego de eso debería venir otra fase que dijera, para esto hice testeo y perfil de usuario, mapa de la empatía, y finalmente tendrías que poner, y utilizamos la fase de design thinking para poder identificar mejor el proceso, o algo así. ¿Sí? Siempre tienes que ir poniéndole algo relacionado a la semana en tu introducción, aunque sean un par de líneas, pero eso es importante. Y en las conclusiones puedes poner cosas que te hayan pasado. Por ejemplo, al final puedes concluir que a través de la etapa de Design Thinking te diste cuenta de que en realidad tu proyecto era mucho más viable de lo que pensabas, o no era tan viable como pensabas, o tuviste que introducir cambios, como lo que te fue pasando con lo que hiciste la semana. Y por último, muy importante, actualizar la bibliografía. No se refiere a que vayan poniendo libros o cosas al azar, pero ¿se acuerdan que siempre les digo que pongan el material descargable de la semana? Bueno, agreguen semana 1, 2, 3 y 4. Que esté siempre puesto ahí, que están usando como base el descargable. Y por último, me gustaría que revisáramos la rúbrica para estar bien seguros de todo lo que tienen que hacer. Entonces, lo primero, y esto es súper importante porque me han comentado mucho que esto les ha bajado, la ortografía y la redacción. Recuerden redactar, poner ideas largas, usar verbos, caracterizar, adjetivos para poder describir las cosas, ¿sí? Luego, cumplir el formato. Esto es súper importante. Usen el formato de la plantilla que se les da. Y recuerden, los tipos de letras que aparecen en la semana 2 siempre es con calibrí, con espacio 1.15. Recuerden, múltiple 1.15. Los títulos grandes que son introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía van con calibrí 16 en negrita. Los subtítulos, si es que ustedes le ponen subtítulos, no es obligatorio, pero por ejemplo, si quisieran poner las semanas, semana 1, semana 2, semana 3, esos son subtítulos. Si quisieran poner, por ejemplo, diseño de idea de innovación, perfil de usuario, design thinking, para separar la semana, eso también son subtítulos y eso va con calibrí número 14. Y todo lo que va escrito en medio del trabajo es con calibrí número 12. Recuerden también justificar los textos. Justificar el texto es pinchar en el Word, hay una parte acá arriba que tiene puras líneas y se ve como un cuadrado. Esos son los textos justificados y eso es importante, porque si se dan cuenta, si no hacen eso ya tienen inmediatamente 10 puntos menos. Segunda, también es importante, si no incluyen y arreglan los que les dijeron en la semana 2 y no pusieron lo de la semana 3 y no agregaron lo de la semana 4, tienen inmediatamente 15 puntos menos.
Entonces, esta semana sí o sí va con semana 2 arreglada, mapa de empatía y perfil de usuario de la semana 3. Aquí mismo empieza, identifica características claves de tu usuario, eso lo vimos en el video anterior, acuérdense que es como hacer esta ficha de quién usaría su proyecto. El perfil de persona, cliente o público, eso es lo que hicimos después, también en el video anterior, contestando lo que decían los puntos. El mapa de la empatía, como también se los enseñé en el video número 3. Recuerda que tienes que usar los 6 aspectos del mapa de la empatía, no solo los 4 primeros, porque hay mapas de empatía que solo se dividen en 4, pero acá tienes que usar los 6. Luego, describir las herramientas que utilizaste para las fases del design thinking, que es lo que vimos adelante, y por último, responder las preguntas que vimos recién. Si haces todo eso, puedes optar a la nota 7. Si no pusiste algo o si simplemente no quisiste corregir la semana 2, no vas a tener el 7 y eso es súper importante. Así que eso fue el video de esta semana. Muchas gracias, denle me gusta al video, si pueden suscríbanse al canal. Y les recuerdo nuevamente que si tienen cualquier duda, escríbanmelas en el grupo. Para mí es mucho más fácil poder ayudarlos y contestarles desde ahí y orientarles en lo que necesiten. Así que tengan una muy bonita semana y un muy feliz 18. Y esto es importante, yo voy a estar media desconectada para el 18, así que lo mejor es que vayan dejando sus dudas en el grupo y en la medida que yo me vaya conectando se las voy respondiendo al tiro. Gracias.